al ministro del Servicio Diplomático, Pedro Bravo Carranza, para que presente su primera exposición de 30 minutos. El público está a vuestra disposición, ministro Bravo. Gracias, almirante. En primer lugar, agradecer a todos ustedes, a la Fundación Academia Diplomática del Perú, a la Academia Diplomática, por supuesto, al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entiendo que pueden haber algunos colegas que están también conectados. A los colegas de la Embajada del Perú, empezando por mi jefe, el embajador Jorge Raffo, con quien me han permitido conversar un poco también sobre estos temas tan de moda, ¿no? Pero no solo de moda, sino tan fundamentales en una coyuntura como la actual, ¿no? Sin más preámbulo, yo quisiera entrar. Tenemos ahí una presentación en PowerPoint, que se pudieran ayudar con la carátula. Y la segunda, por favor, la siguiente diapositiva. Un poco lo que queremos es provocar la discusión, que esperemos sea bastante rica, bastante diversa, en función a algunas preguntas, a algunos conceptos que quisiera desarrollar lo más resumidamente posible, ¿no? Obviamente no vamos a lograr abarcar todo lo que es este fenómeno de la diplomacia digital. Para empezar, es un fenómeno que está pasando, no es que va a pasar, o que viene el futuro. No es el futuro, es el presente. Ya lo vemos a nivel macro, mundial, con la famosa Twitter Diplomacy o diplomacia por Twitter, que tienen los jefes de Estado, empezando por el presidente Trump. Pero también, sorprendente tener los niveles. Si ustedes van y googlean por internet y ven cuáles son los siguientes países, bueno, obviamente están los sospechosos de siempre, que Reino Unido, está Australia, pero también está México, está Perú, está otros países que están utilizando la diplomacia digital de manera intensa. Ahora, el primer asunto que debemos ver es que se entiende por diplomacia digital, una cosa muy breve, muy sencilla, pero creo importante tener en cuenta sobre todo dos enfoques que se tienen respecto a la diplomacia digital. Otra parte de la exposición va a ser los ejemplos de diplomacia digital. Vamos a ver ejemplos sorprendentes, porque uno generalmente dice, bueno, sí, claro, la diplomacia digital es el Twitter, está en redes sociales, pero van a haber algunas cosas interesantes sobre todas las oportunidades que tenemos para aprovechar los medios digitales, ¿no? Tanto a nivel micro como a nivel macro. Una tercera parte de la exposición va a versar sobre cómo pasamos de la diplomacia digital a la digitalización de la diplomacia, o sea, a cambiar el concepto, un poquito el concepto también no solamente de cómo se ejerce la diplomacia, con qué instrumentos se realizan las funciones diplomáticas, sino a la diplomacia en sí. Esto es uno de los grandes debates, uno de los grandes aportes de diversos estudiosos, académicos, practitioners también, o sea, gente que hace política exterior, que hace diplomacia, ¿no? Y cuáles son los grandes desafíos de la diplomacia digital actual. En cuarto lugar, ver el meollo del asunto de cómo la diplomacia digital puede impactar o puede afectar las relaciones internacionales. Ahí tenemos que analizar el tema del poder. El poder comienza a ser descentralizado, o nuevos conceptos que ya teníamos desde antes en teorías de la interdependencia, por ejemplo, de Joseph Nye, comienzan a tener un peso específico y una preponderancia especial, ¿no? Poder blando, poder inteligente, smart power, o soft power, ¿no? que se conocen con los términos en inglés. Y finalmente termino con algunas recomendaciones que son muy generales, muy básicas. Ustedes las deben intuir probablemente después de todo lo que veamos. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente filmina. Vamos a ver qué se entiende entonces por diplomacia digital. La siguiente. Bueno, vamos a ver qué es diplomacia primero, ¿no? Diplomacia, básicamente, la diplomacia actual cumple 6 objetivos. No, al anterior, por favor. Básicamente, 6 objetivos es lo que el anterior, por favor. Exactamente, ¿no? Están los circulitos. Los circulitos son, en general, las funciones, los objetivos o funciones que tiene la diplomacia, ¿no? No, la siguiente. Ahí estamos. La siguiente, donde están los círculos. Bueno, básicamente los objetivos
son proteger los intereses nacionales, proteger a los nacionales, ¿no? En este caso serían los peruanos en el exterior, representar al país, informar sobre lo que está pasando en el país donde estamos acreditados, negociar instrumentos internacionales, negociar acuerdos, negociar, podemos ahí tener una gran variedad, los diplomáticos lo conocen muy bien, de figuras del derecho internacional o de las relaciones internacionales, ¿no es cierto? Negociación no necesariamente acaba en un instrumento. Por ejemplo, acá en Panamá tuvieron recientemente una negociación muy intensa que tuvo que ver con cómo unos cruceros que tenían personas infectadas, tenían problemas en hacer bajar a esos pasajeros, en habituallamiento, etcétera, y los recibieron acá, y no solamente los recibieron, los apoyaron y dejaron pasar por el canal de Panamá, cosa que es una situación de pandemia totalmente atípica, ¿no? Y eso fue objeto de una negociación. Bueno, eso se encargan los diplomáticos. Y sobre todo, y esto es, digamos así, lo que hay que tener en cuenta, lo que podría o ha empezado a ser afectado por la diplomacia digital, es el interactuar con la sociedad, ¿no? Siempre se hablaba de la diplomacia pública hace ya muchos años, pero ahora comenzamos a utilizar las redes sociales para interactuar con la sociedad, con líderes de opinión. Más, esto es desde el punto de vista, digamos así, de recepción pasivo, pero desde el punto de vista activo también hay países, lo vamos a ver, que comienzan a tuitear, a tener iniciativas, a desarrollar actividades, y estas funciones, estos objetivos utilizando medios digitales, ¿no? Eso es muy interesante. Tengan en cuenta entonces estos 6 grandes objetivos, por favor, para ver qué entendemos por diplomacia digital. Yo, de todos los conceptos, la siguiente, por favor, diapositiva. De todos los conceptos dos. Una noción que es más anglosajona, obviamente, que la diplomacia digital es el uso creciente de tecnologías de información y de la comunicación, las famosas TICs, y también de las plataformas sociales en general, de las redes sociales en general, por parte de un país y un Estado para obtener metas de política exterior e implementar una parte obviamente utilizando nuevas herramientas. El símil es, digamos, la diplomacia existe hace muchísimos años, pero cuando salió la radio, se utilizaron, ¿no?, también la radio como un instrumento para obtener o cumplir estos objetivos diplomáticos, ¿no? Pues ahora, similar a eso ocurrió hace muchos años con el nacimiento de la radio, ahora, y la televisión después, por ejemplo, ahora con las TICs, están nuevas herramientas a la mano para utilizarlas, pero los diplomáticos, generalmente el métier del diplomático sigue siendo, ¿no? La siguiente, por favor. El otro enfoque es un poquito más complejo, que dice, y lo dice obviamente Francia, pero también algunos académicos anglosajones, el resto de Europa, Alemania, australianos, y en América Latina, México y Brasil, que consideran que la diplomacia digital es una extensión de la diplomacia tradicional, que se basa obviamente en usos inducidos de tecnologías de la información y la comunicación, pero no obstante, reconocen, la herramienta digital no se limita a ser un mero instrumento, ¿no?, un mero medio de transmisión de información, de obtención de información, Google, EAS, Wikipedia, etcétera, sino también está contribuyendo a cambiar, a modificar, a transformar la actividad diplomática. Es un concepto que tienen mucho los franceses. Si ustedes buscan en la página web del Ministerio de Asuntos Extranjeros de Francia, van a encontrar que ellos tienen esa concepción y otros países también van teniendo esa concepción un poco más compleja, ¿no? La siguiente, por favor. Generalmente hay, a nivel académico, la siguiente, grandes vacas sagradas, y la Academia Diplomática tuvo la excelente iniciativa con el embajador Wagner y la planta orgánica de traer para la reciente celebración de los 60 años de creación de la Academia Diplomática a uno de los gurús en diplomacia digital, que es Cornelius von Holland, de la Universidad de Oxford. Cornelius define la diplomacia digital, hace, digamos, una mezcla de los dos enfoques, ¿no?
pero sobre todo pone énfasis en que va a cambiar cómo los diplomáticos ejercemos nuestras funciones, ¿no? Tanto gestión de información, diplomacia pública, pero también planificación estratégica, negociaciones internacionales o incluso gestión de crisis, ¿no? En negociaciones internacionales vamos a ver ejemplos de cómo la afecta. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características comunes a estas múltiples definiciones de diplomacia digital? En general, podemos definir o resumir en 5 características. Primero, un uso muy intensivo de las redes sociales y plataformas digitales. Y cuando nos referimos a plataformas digitales, es todo lo que entra en los teléfonos inteligentes, ¿cierto? Y otras como los podcasts, etc. También otra característica común a las múltiples definiciones de diplomacia digital es que las nuevas herramientas, el objetivo es difundir, recoger y medir información. Y yo pongo énfasis en este último concepto, en el de medición, porque si solamente tenemos una gran carretera digital para recoger y poner información en la red, estamos perdiendo un aspecto fundamental que nos puede ser útil, y es el análisis de qué piensan nuestros interlocutores, cómo piensan, dónde viven, qué sienten, ese tipo de cosas. Ese medir la información es fundamental, es una de las características fundamentales de la diplomacia digital, y nosotros tenemos que tener conciencia de ello, todos los diplomáticos, ¿no? Bueno, otras características, por supuesto, conocidas, es que obviamente llega a un alcance mundial, ¿no? Otra vez conversando con colegas, decía, bueno, acabo de ver un webinar de Alemania, ¿y de qué trataba? De un tema que me interesa, sobre derecho marítimo, por ejemplo, sobre unas islas que están cerca de Mauricio, que están siendo disputadas, y yo primera idea de esto, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Y dónde lo escuché? No lo escuché un webinar acá en Panamá, no un webinar de Perú, es un webinar que está en Alemania. Y yo, o sea, eso Alemania, yo creo que jamás habrán pensado que uno de sus interlocutores, sus escuchas, iba a ser un diplomático peruano en Panamá, ¿no? Bueno, otra característica es la transparencia y la responsabilidad. Esto es muy importante ahora que estamos en una época de fake news, de desinformación, de manipulación. La diplomacia digital tiene que ser adoptada y ejercida con bastante transparencia, con bastante responsabilidad. Ahí vamos a ver el tema de la seguridad, que es fundamental, ¿no? Y bueno, otra característica es la función, los objetivos, las tareas de los diplomáticos, esas se mantienen. O sea, esas van a seguir siendo lo que siempre han sido, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los ejemplos vamos a ver unos ejemplos de diplomacia digital? Algunos son básicos, de repente ustedes le van a decir, bueno, eso siempre se ha hecho, ¿no? Pero es un poco para ordenarnos y para ver cómo puede ir creciendo, cómo hay un escenario variopinto de cómo se usa. Siguiente, por favor. Uno de los primeros, ya 15 o más años, fueron los diplomáticos noruegos. Jefes de misión noruegos que comenzaron a reunirse con estudiantes, con profesores, con gente de la sociedad civil, utilizando plataformas, bueno, Skype en esa época, luego ahora Zoom y Google Meet, por ejemplo, para dirigirse a los estudiantes y lanzar iniciativas y tener contacto con ellos, un contacto regular. Y eso es un ejemplo básico, pero es un ejemplo muy interesante de cómo el jefe de misión, ya que generalmente pues era es la personificación del Estado en el exterior, ¿no es cierto? Si alguien pregunta qué dice el Perú, el embajador del Perú es el que dice y transmite lo que piensa el Perú, lo que opina el Perú, etc., ¿no? Entonces, pero de pronto bajarlo no solamente de ese nivel, donde se hablaba con ministro de Estado, o jefe de Estado, vas a los muchachos de las universidades, o a ONG sobre determinado tema que nos interese, derechos humanos, derecho internacional, etc. Eso es una transformación y un ejemplo que debemos tener, ¿no? La siguiente, profesor, la siguiente, por favor. Este es un ejemplo, sí que me llamó la atención, no sé si ustedes, espero que sí, es ver ejemplo de diplomacia digital utilizando Facebook. Bueno, pues Facebook sí, es interesante porque es una red social que es omnicomprensiva, ¿no es cierto? Puedes hacer muchas cosas, poner sentimientos, pasar historias, mandar fotos, videos, etc.
¿no? Y es la utilización por parte de la diplomacia israelí para tratar de contener, no solamente a nivel de la autoridad de los territorios palestinos, sino también de otros países, obviamente, países de la región, la subregión, ¿cierto? Y lo que encontraron es que esta utilización del Facebook haciendo sentir a los ciudadanos palestinos parte, ¿no es cierto?, de un proyecto común. Ayudó mucho a bajar la tensión. Ellos en un primer momento, no pensaban que iba a ser ese el resultado, ¿no? Ellos más querían, vamos a calmar, ¿no?, esta situación de tensión permanente que hay, a ver si poco a poco podemos calmar, pero de pronto esto generó un cambio en la percepción de Palestina sobre la situación en West Bank y sobre Israel ¿cierto? Esto ha contribuido sorprendentemente a cambiar la situación, hacerla un poco más calmada. No quiere decir que se ha suprimido el conflicto de ninguna manera, pero es como una herramienta digital a través de una red social, es utilizada de manera inteligente, ¿no?, por la diplomacia, en este caso israelí, para objetivos de su política exterior. Pueden ser pensados o puede ser como no pensado, pero es un ejemplo que me llamó mucho la atención. La siguiente, por favor. Y esto también, bueno, no sé si ustedes son fanáticos de las películas indias, ¿no? Yo me acuerdo, soy fanático desde hace muchos abriles, cuando veíamos Joker o veíamos algunas películas ahí en los dos cines en Perú que pasaban estas películas, ¿no? En Metropolitan, creo, o City Hall, ¿no? En Metropolitan, ya hace muchos años. Y es que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la India ha comenzado a desarrollar juegos por computadora y juegos para celular dirigidos a los niños de la diáspora india alrededor del mundo. Sobre todo pensando mucho en África, que es donde tienen mucho, pero también el Reino Unido, también otros países, ¿no? Y eso me parece interesantísimo, cómo, o sea, esto lo hace el Ministerio de Relaciones Exteriores de la India, ¿no? La visión que tienen que tener para utilizar esta herramienta me parece extraordinaria, ¿no? La siguiente, por favor. El tema cultural es fundamental. La cultura va a ser uno de más en esta etapa post-pandemia, va a ser un elemento clave para fortalecer imagen, prestigio, promover el turismo, etc. Bueno, y este es el caso del Ministerio de Relaciones de Georgia, no del Estado de Georgia en Estados Unidos, sino del país, el centro europeo, que formó parte de la ex Unión Soviética, y que comenzó a promover el Ministerio de Relaciones Exteriores clases en línea del idioma georgiano, ¿no? Que lo ven por ahí medio raro, pero es una escritura interesante, ¿no? Distinta, ¿no? Pero increíble, ¿no? Yo me pongo a pensar, de repente, ¿por qué no nosotros promover cultura, idioma quechua, idioma aymara, o algunos de los idiomas que tenemos y que son parte de nuestra gran diversidad cultural? En el caso de Perú. El siguiente, por favor. Otros ejemplos de diplomacia cultural digital que sí, obviamente, son más conocidos. Es la utilización no son exactamente redes digitales, sino plataformas como WhatsApp, ¿no? Signal u otras plataformas que hay acá, para intercambiar mensajes, textos, documentos, de todo, pero de una manera acotada. Se utiliza para negociar, para acordar textos de una declaración. Ese es el caso de los embajadores de Naciones Unidas, los representantes permanentes de nuestros países en Naciones Unidas, que ante la pandemia, pero también antes de la pandemia, han comenzado a utilizar estas herramientas para coordinar textos, incluso coordinar votos, ¿no? Y ahí ya empieza un atisbo de, si coordinan votos, ¿eso qué pasa? Están coordinando votos, están negociando, en el fondo están negociando, y no están presentes, no están mirándose frente a frente. Es una gran pérdida, eso no lo niego, ¿no? Porque siempre, nosotros sabemos que gran parte de en comunicación diplomática, en general en comunicación, más del 60% de lo que se transmite es no por lo que se dice, no por el contenido de cada palabra, sino por la forma. Quién lo dice, cómo lo dice, si hace gestos, si levanta la voz, si tiene un determinado acento, etcétera, ¿no? Eso es lo que transmite el mensaje, ¿no?
Y bueno, es interesante ver esto y está sucediendo. Siguiente ejemplo de diplomacia digital es, bueno, también otro más bastante conocido, es la utilización de aplicaciones digitales para temas consulares, ¿no es cierto? Para facilitar, para brindar servicios consulares en el exterior. Y acá los importantes, México, por ejemplo, donde ha tenido un boom de desarrollo de estas aplicaciones consulares, Colombia también, ahí hay un par de ejemplos, pero también, mire, utilizando Twitter, que uno no pensaría que es una herramienta muy sutil, ¿no? Tienes que hacerlo en pocos caracteres, etc. Kenia, ¿no? La diplomacia Kenia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Kenia, está utilizando Twitter para entregar ayuda consular de emergencia a sus connacionales en el exterior. Y eso puede deberse de repente a que Twitter, de repente no necesitan los teléfonos más modernos, ¿no? Pues hay un teléfono inteligente, pero no la última tecnología, y ahí puedes llegar, ¿no? A diferencia de las otras plataformas construidas por Colombia y México, que tienen más color, que quizá necesitas un teléfono con mayor, con mayor nivel, capacidad, etcétera, ¿no? La siguiente, por favor, la diplomacia española. Es otro ejemplo, y esto empezaron muy temprano, ¿no? Fue un ejemplo para otras diplomacias, sobre todo en América Latina. Obviamente han utilizado muchas herramientas, pero yo quisiera destacar acá una que es la utilización de podcasts, de programas interactivos, ¿no es cierto?, para compartir información de interés sobre la actividad exterior, sobre la historia de España, la cultura, bailes, ferias, etc. Todo esto lo han utilizado para todos los de cooperación también, para generar oportunidades, difundir oportunidades de cooperación, etcétera. Ha sido una muy buena experiencia la española. La siguiente, por favor. Este es un tema un poco más complicado, más serio, obviamente, pero que va a tener una potencialidad y una capacidad de transformación en la diplomacia, ¿no? Como decía el profesor Cornelius, impresionante, ¿no? Que es el uso ya consciente de herramientas de mayor nivel, o sea, no estamos hablando de una plataforma, Instagram, Twitter, Facebook, sino del Big Data, inteligencia artificial, de blockchain, para hacer eso que un poco les sugería, ¿no? De analizar más la información, procesarla, ver que me sirva, y tratar de conducir por dónde van una determinada cuando uno invierte directamente objetivo de política exterior. Y aquí la cosa puede sonar también complicada, porque puedes, entre comillas, esa palabrita, manipular, inducir. Permiso, Pedro. ¿No? Permiso, Pedro, para Sí. mandar una... Disculpa que te interrumpa, pero le rogamos a los asistentes, por favor, asegurar de que sus micrófonos estén apagados porque cortan la conferencia. Muchas gracias. Y también aprovecho para pedir a todos aquellos que no han puesto sus cámaras, que por favor tengan la amabilidad de poner sus cámaras para que el conferenciante los pueda observar. Muchas gracias. Gracias, almirante. Sí, no, le estaba diciendo lo de la utilización del Big Data, de los blockchain, de la inteligencia artificial, que cada vez se va a utilizar con mayor nivel, con mayor profundidad, por parte de diplomáticos, ¿no? Yo me acuerdo en la maestría reciente que hemos terminado acá en Panamá sobre políticas públicas, hablamos de estos temas Big Data, ya teníamos una idea, ¿no? Pero, caramba, la potencialidad que tienen es impresionante. Incluso para tratar de conducir, de inducir, como obviamente lo demuestra el ejemplo de Cambridge Analytics, ¿no? Interesante el tema de manipular algoritmos de las redes sociales para beneficio para un objetivo determinado de política exterior, o incluso utilizar bots, ¿no? Estos instrumentos que permiten de alguna manera tratar de conducir a la gente a ese determinado, que se olvide de un tema y que genere otro. La siguiente, por favor. Este es un tema que enfatizó muy bien el profesor Cornelius en la conferencia que les mencionaba, y es que, bueno, obviamente la mayor utilización de la diplomacia en general es mejorar el prestigio, la imagen internacional en determinado gobierno, en determinado país. Pero ahí es fundamental la imagen y tener una estrategia de cómo dosificar la información, ¿no? Hay que primero
aprender a generar contenidos. Eso es un primer paso fundamental. Hay que saber lo que queremos. Y en función de lo que queremos, generar los contenidos más adecuados para la red, fijar objetivos, fijar públicos objetivos. O sea, no puedo, la opinión pública en general, quiero dar un mensaje, no. Darle mensaje a los académicos sobre tal tema, a los estudiantes sobre tal otro tema, a los diplomáticos o los determinados funcionarios sobre tal otro tema. No dar información así general para todos. Eso obviamente se puede hacer, puede tener de repente algún éxito, pero generalmente tienen que ser obviamente consistentes con los objetivos de política exterior. Eso es siempre, eso es la diferencia entre utilizar esta generación de contenidos en otras actividades de utilizarla para la diplomacia. Ahí tiene que haber detrás siempre un objetivo de política exterior. Si no, estamos haciendo cosas que no van a ser de utilidad. Y este tercer punto que el profesor Cornelio puso mucho énfasis, y es que tienen que apelar al sentimiento. Si no apelan al sentimiento, si no apelan a generar esa emoción, esa empatía, vamos perdiendo. Vamos perdiendo, ¿por qué? Porque otra característica de este mundo digital, que obviamente ustedes lo conocen, es que todo es inmediato, todo es para ayer, todo es rápido. Ya, lo que no informaste ahora ya pasó, ya es inútil. Lo que no, la oportunidad que no aprovechaste para golpear sobre un determinado tema ya pasó, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, el gran objetivo, obviamente, es que esto se trate de masificar lo que se llama, que se vuelvan virales, ¿no? Que se vuelvan tendencias. Y ahí presento un par de fotos, ¿no? Ustedes ya deben haber escuchado hace unos días se presentó esta gran activista medioambiental, Greta, y miren cómo el mensaje que manda la Cancillería alemana, ¿no? La canciller Merkel, o sea, el equivalente al jefe de gobierno, pero el que tiene el poder en Alemania, conversando con una adolescente o una joven, ¿no? Pero sobre un tema determinado, el tema del medio ambiente, las plantas de carbón, etc., ¿no? Y miren, lo había también a Barack Obama haciendo un guiño y tomarles un selfie, ¿no? Humaniza a los diplomáticos también con estas herramientas digitales, nos obligan un poco a ser más naturales y a no tenerle miedo a conversar con el público. La otra vez tenía una reunión virtual con un colega embajador de gran trayectoria y me sorprendió un consejo que nos dio. Me dijo, señor Bravo, usted de repente a veces puede haber puesto un Twitter y inmediatamente metí la pata. No, se puede interpretar de otra manera. Hay que borrarlo, ¿no? Lo peor que puede hacer usted en las redes sociales como Twitter es borrar, porque va a complicar la vida, ¿no? Usted utilizó una frase, si usted mismo se está acusando, así que mejor déjelo ahí, explícalo en otro Twitter, no trate de desviar la atención, pero no, si lo borra, va a generar más atención sobre eso. Interesante, no me había puesto a pensar en esto, ¿no? Pero bueno, es importante apelar a los sentimientos. Y incluso gráficos, musicales, hay que utilizar de todo, ¿no? La siguiente, por favor. Este es un tema, bueno, un poquito más delicado. Una palabra solamente sobre la anterior filmina. Acá lo interesante es que también siempre se ha discutido que la diplomacia es un arte. No solamente es aprender de relaciones internacionales, saber negociar, saber conducirse en promoción económica, comercial, inversiones, turismo, gastronomía, lo que sea. Sino también hay que convencer y hay que medir, hay que saber cómo hacer las cosas, dónde hacerlas, y esto es un arte, ¿no? Entonces, la parte artística, entre comillas, de la diplomacia se va a poner mucho más, se va a fortalecer mucho más con el uso de las redes sociales, porque tenemos que hacer eso, ser unos artistas para combinar contenidos y generar que los objetivos nuestros de política exterior se proyecten y se vuelvan virales, sean tendencia, tengan un impacto, ¿no? Bueno, ahora sí, esta diapositiva interesantísima, que ya la he mencionado en algunas otras conferencias sobre los guerreros, lobo, diplomacia china del lobo guerrero, ¿no? Que tiene su origen, como ya algunos de repente saben, en que el gobierno chino, ya China, ¿no? El gobierno es parte de la sociedad, obviamente, y la industria cultural china está haciendo los equivalentes a películas equivalentes a Rambo, a Terminator, etcétera, pero con una finalidad muy específica, es elevar
la estima nacional, el orgullo nacional, ¿cierto? Y bueno, ahí es como tipo Rambo, matas a 100 personas con una sola ametralladora, una cosa impresionante, ¿no? Con algunos efectos especiales. Pero bueno, ¿eso qué quiere decir? Que es una persona que está dispuesta a defender su país. Y esto ha sido trasladado también a la diplomacia y está comenzando a ser utilizada por portavoces, embajadores, diplomáticos chinos, solamente en sus enfrentamientos con otros países y con Estados Unidos, como obviamente es el caso, en la realidad de la coyuntura que vivimos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Y claro, los diplomáticos siempre, obviamente, podemos ser duros, incluso fuertes en nuestras afirmaciones, pero siempre, diplomático chino, peruano, americano, lo que sea, se cuidan mucho de no siempre dejar un espacio, ¿no? Tienes que dejar un espacio porque tienes que ponerte de acuerdo. Te puedes decir Samba Canuta, que tenías al frente, pero al final vas a tener que negociar con él. O sea, lo que lo cambies, no creo, es complicado, ¿no? Entonces, siempre dejamos un espacio. Bueno, esta diplomacia del lobo guerrero deja menos espacio, es más confrontacional, ¿cierto? Hay 3 ejemplos que ustedes lo pueden ver después. Un diplomático diciendo estas cosas es complicado, ¿no? Puede que haya sido el ejército americano el que ha traído el virus. Oye, ¿cómo puedes decir eso? Un diplomático o un portavoz de la Cancillería china, ¿no? O que le vas a afectar las exportaciones australes porque está teniendo una posición que no te gusta sobre el mar de China. O sea que, oye, esta cosa es un poquito más dura, ¿no? La siguiente, por favor. Ahí tienen algunas imágenes de algunos, lo que llaman diplomáticos. Y yo ya pensaba, la verdad, como lo dijo en otra conferencia organizada por la Academia Diplomática, ellos están viendo cuándo lo utilizan, ¿no? Cuándo se utiliza. A veces son muy diplomáticos guerreros, pero otras veces viene la instrucción, o no sé si la orden, o el cable, lo que sea, donde dice conténganse, porque tampoco podemos cerrarnos tanto, tampoco podemos ser tan agresivos, ¿no? Esas son algunas de las caras, personas que utilizan el lenguaje poco diplomático, pero a veces tienen que salir. Si ahora en Panamá, por ejemplo, acabamos de leer declaraciones en Twitter, en las redes sociales y también en los medios de prensa, ¿no? Un tema especial de empresas y sanciones, Estados Unidos, empresas chinas, ha salido el embajador con una afirmación muy fuerte, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Ahora vamos al tercer, creo que estoy tomando un poquito más de tiempo, así que voy a apurarme. ¿Cómo pasamos de la diplomacia digital a la digitalización de la diplomacia? ¿Cuáles son estos desafíos? ¿Cómo puede ser afectado la diplomacia? La siguiente, por favor. Bueno, acá hay un excelente, yo creo, lo recomiendo, por favor, que tomen nota. No lo voy a desarrollar con tanto detalle, si quiere después en las preguntas, pero que vean este excelente trabajo de Manor, que es del 2017, pues totalmente vigente ahora, que es cómo, en función a determinados parámetros que identifican, ¿no? Dimensiones de la diplomacia, empezando por las audiencias de la diplomacia y las instituciones propias de la diplomacia, hace un cuadro donde también especifica grandes segmentos de análisis, que son las normas, la normativa, los valores, las tradiciones que tenemos los diplomáticos, las creencias, las conductas que tiene el diplomático, procedimientos que utiliza y los conceptos básicos detrás de ejercer la función diplomática. Y bueno, comienza a ver que están cambiando, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la audiencia diplomática hay más énfasis en transparencia, no hay miedo a autoexponerse, ¿no? Hay también, como parte de las actividades del diplomático, comparten tiempo real, con opiniones individuales, con sentimientos. Antes yo voy a hablar con una persona que me interese, con una autoridad de Panamá, por ejemplo, si estoy en Panamá. Pero ¿qué me voy a poner yo como diplomático a hablar con el de la tienda tal, o el que me trae el delivery, etcétera, ¿no? Y comenzamos a ver que no, ser diplomático es diplomático todo el tiempo, y eso puede ser utilizado para medir el feeling del sentimiento con nuestro país, la imagen de nuestro país, etcétera, ¿no? También el gran sustrato está cambiando de ser una sociedad un poquito, como lo diplomático, ¿no? Un poquito más cerrada, a ser una sociedad en red. Claro, pero eso siempre lo hemos tenido, ¿no? Siempre tiene que hacer el networking. Sí, es excelente el networking, pero el networking era en función a autoridades, en función a gente que yo conocía y me sentía seguro. Ahora es un networking con gente que de repente te escribe en el Twitter y dice que tu país es así, así, y tú le tienes que responder, ¿no?
etcétera, ¿no? En cuanto a las instituciones de diplomacia, bueno, obviamente hay una revalorización del diálogo, desde el punto de vista de conductas con relación a las instituciones de la diplomacia. Se escucha primero audiencias globales, lo que había mencionado ya. Hay una retroalimentación, uno recibe el feedback de la persona con la que está interactuando en las redes sociales, y eso es en tiempo real, ¿no? Eso es algo que tenemos eso está transformando de alguna manera la diplomacia. Obviamente, eso afecta también la formulación de política, y las redes se convierten en una metáfora de la diplomacia. La siguiente. En cuanto a los operadores de diplomacia y práctica de la diplomacia, bueno, también hay una mayor apertura, nos permite hacer alianzas con varias partes interesadas, relacionadas con organizaciones internacionales, que es mucho mayor ahora con la diplomacia digital, la interacción que tenemos los diplomáticos con ONGs, y cambiar esa mentalidad de club, la mentalidad cerrada, mentalidad ahora de redes, todos son redes, ¿no? Mi redes para tal tema, mi redes para tal, ¿no es cierto? Y tenemos que construir esas redes, tenemos no tenerle miedo a la sociedad civil, y tenemos que hacer lo que se dice ahí con respecto a las conductas y la práctica de diplomacia, una diplomacia con múltiples partes interesadas. O sea, vamos a interactuar con mucha más gente que con la que solíamos interactuar antes. Y eso va a tener un efecto sustantivo en la diplomacia. La siguiente, por favor. Esto más está orientado a las tendencias. Básicamente, lo que quisiera destacar acá es que vamos a tener que mantener redes sociales, vamos a tener presencia en función a lo que nosotros querramos, ¿no? Por ejemplo, si queremos apelar a los jóvenes, ¿qué red social deberíamos utilizar? Bueno, Facebook, para empezar, que es una red muy presente, pero también Instagram. Y no tenemos que tenerle miedo, tenemos, como se dice, pensar out of the box, ¿no? Mire, y a mí me sorprendió últimamente, por ejemplo, TikTok, que es una plataforma, ¿no?, de tecnología china y que está teniendo muchos problemas de aceptación en algunos países en el mundo, está siendo utilizada por la OMS. Ahí me dicen, bueno, la OMS sí, que China, que esto, que lo otro. Bueno, pero el hecho es que, ¿cuál es el objetivo de la OMS? Es dar un mensaje concreto de las medidas sanitarias que tiene que tener. Y se dieron cuenta de que los jóvenes, que es la población que más puede contagiar, está comenzando cada vez más a utilizar TikTok. Y ha puesto, y ustedes googleen ahí, tienen varios videos cortos donde fortalecen temas sanitarios, con una perspectiva interesante, dirigida específicamente a los jóvenes. Entonces hay que utilizar eso, Instagram también, por ejemplo, y otros, ¿no? Saber cómo utilizar YouTube. YouTube, para mí, es el gran receptáculo, la gran biblioteca, ¿no? La biblioteca de todo lo que hacemos. Si alguien quiere, generalmente los mensajes que tenemos que trasladar son cortos, precisos, muy focus oriented, ¿ok? Pero claro, también tenemos una disertación cultural o una cuestión interesante sobre derecho internacional. Bueno, eso de repente es un poquito más largo, de repente media hora, eso lo ponemos en YouTube, ¿no? Y utilizamos las redes sociales para que todos se vayan a YouTube y ahí si quieren obtener más información, lo tengan. Bueno, y obviamente, como ven en el cuadro, el tema consular es fundamental. Esto es una cosa que está cambiando mucho la diplomacia digital y que la pandemia ha hecho que de alguna manera, incluso lo he escuchado de varios colegas periodistas y académicos, es que sienten que el diplomático ahora se ha vuelto, entre comillas, se ha humanizado, y nosotros siempre éramos humanos. Es una errónea percepción que tienen. No, sienten que ahora que el diplomático se está bajando, ¿por qué? Porque ha conseguido vuelo de repatriación, a enfermos, a personas vulnerables, ha comenzado a tener más atención, etc. Entonces, este diplomático hacía trabajo, y su trabajo es imagínense a organizar un vuelo cuando acá tienen una cuarentena y no puede salir. ¿Cómo organizar el vuelo? Llamando por teléfono, escribiendo WhatsApp, insistiendo. Es complicado. Y después dando a conocer cómo crear listas, a quienes están interesados en un vuelo de repatriación, para ir, a quienes les da prioridad, a quienes no. Todo eso, los diplomáticos, así como decimos en criollo peruano, a la limón, o un poco improvisando, lo han hecho. Y esto diplomático de países en desarrollo y de países desarrollados con la misma intensidad. No había diferencia en este caso. La siguiente. La siguiente, enfatizar que es hay un aspecto interesante acá, que es que de alguna manera hay, desde el punto de vista de la diplomacia, el poder de la diplomacia se está desplazando un poquito más a las
oficinas de servicio exterior, a las embajadas, a los consulados, a las representaciones, porque ellos tienen que decidir en tiempo real, responder a diversos desafíos, tomar decisiones, obviamente medidas conversadas, precoordinadas con el ministerio, con la sede central, pero estamos ahí. Las misiones están teniendo un poquito más de poder e independencia. Y bueno, una cuestión fundamental de destacar acá en el cuadro es el tema de la confiabilidad de la información es vuelta vital. Hay mucha información, ¿no? El hecho de ejercer diplomacia digital nos obliga o nos genera como consecuencia tener muchísima información. Nosotros tenemos que tener mucho criterio para discernir cuál es la útil, ¿no? Y también cuál es la verdadera. Cuál puede ser producto de una manipulación o con un objetivo ulterior que nosotros desconocemos. Eso hay que enfocarlo muy bien. Y quizá otro aspecto que es fundamental es que ahora el tema de los tiempos es muy importante y a veces exigir una exactitud, un informe precioso, muy detallado, etcétera, sacrificando tiempo, no es lo más conveniente. Ahora, con estas herramientas digitales, hay que hacerlo rápido. De repente no será exacto, ¿no? Hay que favorecer, como se dice ahí en el cuadro, la velocidad y la oportunidad por encima de la siguiente, por favor. Lo vamos a pasar muy rápido para ya ir terminando. Son dos glosas de otros gurúes que uno de ellos de alguna manera predijo algunas consecuencias de la diplomacia digital y otro sí es un practitioner y un académico de la diplomacia digital. Es el primero, Phil Sape, que nos dice: la era de los diplomáticos que hablan realmente uno con otros, programan sus conversaciones. Otra cosa que los diplomáticos estamos muy acostumbrados, cuando sobre todo son cuestiones un poquito más delicadas, donde vas a comprometer al Estado, imagen, etcétera, todo tiene que estar preparado, ¿no? O sea, yo siempre le decía a mis alumnos de la academia: oye, diplomático tienes tú, lo peor que le puede pasar a un diplomático es que lo sorprenda. Incluso decirle: mira, ¿sabes qué? Y yo lo he visto, ahora canciller del Perú, cuando era anterior embajador de Panamá, iba a golpear, en el sentido figurado, ¿no?, diplomático, al representante del gobierno dictatorial de Maduro. Y se paró y le dijo: ¿sabes qué? Va a pasar esto puede hacer esto. Hasta pasó un diplomático, ¿no? Siente que de todas maneras la improvisación, lo nuevo es algo que mejor no exponerse. Bueno, acá lo que nos está diciendo Sape es que acá no tienes que ir por ese lado, tienes que aprender. Pues si puedes hacerlo bien, pero va a haber muchas oportunidades en las que eso no va a ser posible y no le tienes que tener miedo a eso, ¿no? Hay que cambiar las prácticas diplomáticas y para triunfar en este tiempo, diplomacia de tiempo real. Joseph Nye es el gran patrón de la interdependencia, ¿no?, compleja. Dice: una diplomacia 3.0 que abraza la sociedad de la información y reconoce el poder de los ciudadanos para comunicarse, relacionarse y establecer conexiones. Diplomacia en este contexto. Hay que aprender a hacer diplomacia en este contexto, porque las redes van a influenciar en el medio digital y también eso va a empoderar a la gente, va a empoderar a grupos. Y eso sí nos interesa, porque nosotros, como políticos, como diplomáticos, trabajamos con poder. La siguiente, los desafíos de la diplomacia digital, ¿no? Así para resumir de alguna manera, es un proceso largo, estamos en pleno movimiento. Hay otro gran desafío, es que esto va a implicar, como ya obviamente ustedes lo pueden intuir, un cambio de mentalidad en todos nosotros, tenerle menos miedo a la interacción en redes sociales, etc. También el tema de la ciberseguridad, obviamente van a seguir existiendo cuestiones muy reservadas, va a haber un espacio para los temas confidenciales y ahí hay que salvaguardar la seguridad. Así como, esto es algo que también nosotros lo pasamos hace muchos años, o sea, cuando transmitían mensajes, ¿no?, los códigos, los claves, etc. Ahora, para transmitir en un teléfono celular, hay que utilizar unas aplicaciones que sean las más seguras, ¿no? Nunca vamos a encontrar un 100% de fiabilidad, pero hay que utilizar eso. Hay que también ser conscientes que en un ambiente de diplomacia digital va a haber manipulación, va a haber intento de desinformación, fake news, y hay que tratar de compartirlo de alguna manera, estos fact-check, estas ONGs o estas
instituciones que se obligan a verificar si lo que uno ha dicho es verdad o no, o cuán porcentaje de lo que se dijo es verdad o no. Eso es importante. Y otra, obviamente, que está relacionado con las relaciones internacionales, es que los conceptos de soft power y smart power van a tener una importancia fundamental en la diplomacia digital. Ahora, ¿cuál es lo complejo de estos desafíos? Pueden decir, bueno, son naturales, normales, en todo cambio. Bueno, es que coincide en una época complicada, ¿no es cierto? Una época donde hay una confrontación entre grandes potencias, incluso algunos dicen que una está cediendo o va a terminar de ceder el poder a la otra. Hay cambios estructurales en los sistemas de poder. Ya el poder, como hemos visto, Greta tiene más poder que algunos empresarios, algunos líderes de países pequeños o medianos, ¿no? Incluso cambios del paradigma, ¿no? Es una época complicada, no vamos a extendernos mucho en esos temas, pero simplemente esta diplomacia digital tiene como en su entorno esta situación, y eso hay que tenerlo muy en cuenta para tomar decisiones. La siguiente, por favor. ¿Qué impacto tiene la diplomacia digital en las relaciones internacionales? Bueno, vemos la siguiente, sí, la siguiente. Bueno, los estados, primero que todo, y esto es fundamental, compiten por quién va a definir la agenda en el escenario virtual, ¿no? Vamos a tener todos, o sea, la búsqueda del interés nacional, de los objetivos, eso va a continuar, ¿no? Pero ahora vamos a tener un escenario más complejo, ¿no? Menos controlable, y eso vamos a tener que saber manejarlo. ¿No? Obviamente va a empoderar a los individuos también, las ONGs, de alguna manera. Antes no tenían tanta presencia, eran los estados los que marcaban el devenir de las relaciones internacionales. Va obviamente a afectar el poder de los actores en el escenario internacional. El tema multilateral, siempre estoy escuchando que tenemos que defender el multilateralismo, y eso es lo que más nos conviene. Es correcto, sí, tenemos que hacerlo, pero tenemos también que reconocer que está perdiendo su rol como actor internacional, por prestigio, vaya a saber por qué razones, pero es algo que tenemos que cambiar, ¿no? Nosotros. O sea, y acostumbrarnos a que otros actores van a tener más preponderancia. Y obviamente, como se dijo anteriormente, vamos a revalorizar el poder blando y el poder inteligente, ¿no? Una persona que dice, bueno, estas herramientas digitales van a ser utilizadas y van a darle poder a alguien que, como dice suavecito, ¿no? Sí, como sin querer queriendo, va a lograr el objetivo que el ejemplo más gráfico es el de Greta, por ejemplo, ¿no? Que está logrando que, al menos en algunos países, no todos, obviamente, pero algunos países comienzan a tomar sus temas con respecto al cambio climático, ponerlo en la agenda, que es lo que se había dicho, ¿no? Hay que poner la agenda en el escenario virtual. Otro que es interesante es que lo virtual y lo real, esas fronteras ya no están tan bien definidas, ¿no? Tiene que haber una aproximación general para todos. La siguiente, por favor, ya para terminar. La siguiente, por favor, sí. ¿Cuáles podrían ser algunas recomendaciones? Y acá sí, las cosas es bien, las preciso de manera directa, ¿no? Hay que conocer las ventajas y desventajas de cada red social o herramienta digital. Eso creo que es una conclusión importante que tenemos que tener en cuenta. Eso funciona en los objetivos de política exterior que intentemos perseguir, ¿no? También, como ya se dijo, es secuenciar las audiencias. Es contraproducente decir que vamos a llegar a todos todo el tiempo. Eso es muy difícil, imposible. Hay que segmentar audiencias, hay que saber qué herramientas utilizar y saber para qué, cuál es el objetivo. No difundamos la cultura peruana. No, esperemos, ¿qué tipo de cultura? ¿A qué público queremos dirigir? Y para ese público, ¿cuál público nacional, panameño en este caso, ya que estoy acá basado en la embajada, es sería el más redituable, el que más nos va a escuchar? ¿Y qué plataforma digital es la que utiliza ese grupo? Eso es pensar, eso es pensar de manera digital a la diplomacia, ¿no? Un tercer elemento que no se ha mencionado, pero sí lo he encontrado mucho en autores británicos y franceses, es establecer una unidad, un departamento, dirección, lo que quieran llamarle, pero que esté destinada básicamente a dos cosas: a planificar el tema de diplomacia digital, las acciones de diplomacia digital, y a promover buenas prácticas. Eso es una cosa muy importante para tener éxito en este escenario cambiante. Como ya lo dije, en cuarto lugar, proteger la
el tema de la transparencia, tenemos que ser confiables, fiables. Si nos equivocamos, no importa, reconozcamos que nos equivocamos. No intentemos tapar. No, hay que manejar eso, ¿no? Hay que manejar incluso información privada que podamos recibir. ¿Por qué? Porque si nosotros manejamos y guardamos la confidencialidad de vida, entonces vamos a ser transparentes, pero también vamos a ser creíbles. Va a haber empatía con lo, y eso tiene un valor impresionante. Finalmente, hay que digitalizar procesos, hay que digitalizar acciones, actividades. No hay que perder de vista esto porque, como escuché alguna vez a alguien decir, digitalizar es democratizar, es tener una llegada a públicos que antes no teníamos, siempre con una perspectiva de vocación de servicio. Yo creo que acá me quedo, mi querido almirante, y a la orden para cualquier pregunta y discusión, porque no todos tenemos que estar de acuerdo en todo lo que he dicho, obviamente. Muchas gracias. No, al contrario, creo que los minutos que se han pasado del tiempo han sido o serán bastante aquilatados por cada uno de los presentes, que en este momento ha subido el número a 100, y creo que todo el mundo estará de acuerdo que ha sido una magnífica presentación. En el paso siguiente vamos a dar, por favor,